Hoy en ABC Noticias, Ciudad Juárez catalogada como la segunda ciudad más violenta del mundo. Detienen a sicario de 17 años por su participación en al menos 47 asesinatos. Obesidad, otro factor de peligro durante la pandemia. Bajó 34% poder adquisitivo del consumidor. Esto y más en ABC Noticias. Hola, ¿qué tal amigos? Y buenas noches. Sean todos bienvenidos a una emisión más de ABC Noticias. A todos ustedes muchísimas gracias por dejarnos entrar una vez más hasta sus hogares. Todo el equipo está totalmente listo, preparado para darle a conocer todos los detalles de los acontecimientos más importantes que se han registrado hasta este momento. Buenas noches, Juan Pablo. Muy buenas noches, Nelson. Amigos, les recordamos que este espacio se transmite a través de televisión abierta en Chihuahua Capital, en Ciudad Juárez, televisión por cable en la zona centro de la entidad y a través del internet. Pónganse cómodos y muy atentos, que ya comenzamos. Así es, iniciamos entonces con las informaciones del día. 50 ciudades del mundo concentraron los mayores índices de violencia de acuerdo con el ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal 2019. De estas, 19 son mexicanas y 6 de ellas están en el nada honroso top 10. Por tercer año consecutivo, una ciudad mexicana es la más violenta del mundo y por segundo año consecutivo, Tijuana, Baja California, se convierte en la más violenta del planeta con una tasa de 134.24 homicidios por cada 100,000 habitantes. Le sigue Ciudad Juárez, Chihuahua, con una tasa de 104.54 homicidios por cada 100,000 habitantes. Uruapan, Michoacán, con una tasa de 85.54 homicidios por cada 100,000 habitantes. Irapuato, en Guanajuato, tiene una tasa de 80.74 homicidios también por cada 100,000 habitantes. Y en la quinta posición, otra ciudad mexicana, Ciudad Obregón, en Sonora, con una tasa de 80.72 homicidios por cada 100,000 habitantes. Juárez históricamente se ha mantenido en los primeros lugares como ciudad violenta del mundo, y es que al parecer este año va por el mismo camino del 2019, pues en los recientes meses se han presentado diversos hechos de terror en esta ciudad fronteriza que han dejado varias víctimas mortales. En esta lista también aparece Chihuahua Capital, en la posición número 32, con una tasa de 41.70 homicidios por cada 100,000 habitantes. De esta manera, México se convierte en el epicentro mundial de la violencia, resultado que se le atribuye al actual gobierno, así como a los anteriores que no han generado estrategias efectivas para controlar la violencia. Las demás ciudades en el top 10 fueron de Venezuela, Sudáfrica, Brasil, Estados Unidos y México respectivamente. Otras ciudades mexicanas también aparecieron en esta lista y fueron Acapulco en la 7ª posición, Ensenada en el lugar número 17, seguidas de Cuernavaca, Celaya, Culiacán, Benito Juárez, Zacatecas, Morelia, Victoria, Guadalajara, Reynosa, Minatitlán y León. Informó para Canal 28 Nelson Mora. Y tristemente es natural que tanto Ciudad Juárez como Tijuana estén ahí por ser puntos específicos para el trasiego de droga a los Estados Unidos. Están en una crisis de violencia y para muestra un botón le cuento. Un joven de 17 años fue detenido ahí en Ciudad Juárez por cometer al menos 12 homicidios y haber participado en al menos 34 de ellos, uno de los tantos adolescentes detenidos en nuestro estado. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de homicidio en contra de un integrante de la célula delictiva de El Freddy, conducta cometida en agravio de un hombre en la colonia Urbi Villa Bonita en 2019. Al imputado se le investiga en 12 homicidios como autor material y en 32 hechos por cómplice auxiliador, tras conducir vehículos utilizados para privar de la vida a la víctima, además de halconeo. Mediante diversas diligencias de campo y gabinete se recopilaron pruebas de que el identificado conocido como el Tuntún de tan solo 17 años de edad es el presunto responsable de privar de la vida con proyectil de arma de fuego a Yair Ismael Áviles Flores,
El homicidio ocurrió el 28 de diciembre de 2019 en el cruce de la calle Monoceros y Orión en la colonia Urbivilla Bonita, luego de que el agresor arribó al lugar a bordo de un vehículo para disparar con pistola en contra de la víctima, quien murió desangrada. El agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación correspondiente, misma que contiene las pruebas del hecho que fueron valoradas por un juez para otorgar el mandato judicial que fue cumplimentado hoy. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. Y en más información le presentamos que el estado de Chihuahua es el cuarto a nivel nacional en materia de desaparición de personas con 3.907 casos, mientras la Segov revela que se han encontrado 318 fosas clandestinas solo el año pasado. La CDH muestra a nivel local su preocupación por la alta incidencia de estos delitos en Cuauhtémoc y otros municipios del occidente. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas actualizó sus cifras hasta el 31 de diciembre del 2019. Es un conteo por entidad federativa en los últimos 60 años y para Chihuahua no hay buenas noticias. 3.907 casos solo detrás del Estado de México, Jalisco y Tamaulipas. A la CEDH le preocupan las desapariciones que son forzadas y sobre todo donde hay funcionarios públicos involucrados. A manera de ejemplo, en Ciudad Cuauhtémoc se derivó incluso en una recomendación hace algunos años por algunos agentes o un agente de vialidad que intervino en la detención de una detención administrativa, pues se dejó en evidencia que había entregado a la persona a miembros de un grupo delictivo. Este es uno de los casos emblemáticos porque llegó hasta ser enjuiciado y condenado como responsable por este tipo de conducta. Es de los pocos casos que ha habido aquí a nivel local. La Segov ha calificado esta estadística como datos de horror. Son muchas las denuncias y la justicia no siempre llega. Las investigaciones suelen quedar en el limbo. Cuando viene la persona y nos plantea la desaparición de la persona, muchas veces implica alguna omisión por parte del Ministerio Público, es decir, desaparece su pariente, presentan la denuncia y consideran que no se han realizado las acciones tendientes a esclarecer los hechos y pues ello es lo que ya nos vamos no tanto por la desaparición, sino por la actuación que pueda haber alguna irregularidad en la integración de las carpetas de investigación. En Chihuahua, según los registros de la Federación, se han encontrado 71 cuerpos en 318 fosas clandestinas de diciembre de 2018 a la fecha. La CEDH agradece el fortalecimiento a la Ley Nacional de Registro de Detenciones, al menos para que menos funcionarios se vean involucrados en estos hechos. Cualquier persona, cualquier servidor público que detenga a una persona en cualquier municipio del estado, del país, debe de reportarlo de manera inmediata. Y hay una plataforma donde cualquier persona puede buscar de manera inmediata si esta persona se encuentra o no a disposición de alguna autoridad desde el momento en que fue detenido. Entonces, es una medida que creo que puede ayudar mucho a disuadir este tipo de prácticas cuando la desaparición proviene de alguna detención efectuada por elementos de alguna corporación policíaca. Con imágenes de Cristian Granados, Juan Pablo Tello, ABC Noticias. Unas cifras que nos ponen a pensar y sobre todo en la situación complicada que viven los familiares de las personas desaparecidas. En otros temas le cuento que con la muerte de Alfonso Isaac Gamboa, quien fuera titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante la administración de Enrique Peña Nieto, bueno, se van a dar muchas aportaciones fundamentales para la investigación de la Operación Zafiro. Este personaje, que fue parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue señalado de haber participado en desvíos millonarios del erario durante el gobierno de César Duarte en Chihuahua. Y es que según las investigaciones indican que la Secretaría de Hacienda enviaba fondos para supuestos programas educativos que se giraban a empresas fantasmas que al final se usaban para campañas electorales del PRI. Una pieza clave para testificar y dar con estos actos de corrupción era el propio Alfonso Gamboa, quien el pasado 21 de mayo fue asesinado junto a varios integrantes de su familia en Temixco, Morelos. Un testigo que se lleva consigo mucha información. Sin embargo, las autoridades aún continúan con las investigaciones para alcanzar y demostrar cómo y quiénes participaron en estas transferencias de recursos y que por ende deben pagar por este delito. Informó para Canal 28 Nelson Mora.
Y a un año del secuestro y homicidio de Norberto Ronquillo de Meoqui, no se ha detenido a su expareja señalada como la autora del hecho. Su familia estará realizando en los próximos días una misa en su honor. Yuritsi, exnovia de Norberto Ronquillo, es la supuesta autora intelectual del asesinato del joven originario de Meoqui, según la Fiscalía del Estado de México. Sin embargo, sigue prófuga de la justicia y el caso no ha sido concluido. Ha pasado un año desde que Norberto Ronquillo fue privado de la libertad luego de haber salido de la Universidad del Pedregal en la alcaldía Tlalpan. El joven originario de Chihuahua habría sido secuestrado, pues pidieron rescate por su liberación, misma que nunca se dio. Su exnovia actuó con ayuda de una familiar suya y 3 hombres quienes privaron de la libertad al estudiante para luego de días asesinarlo. Se dijo que el motivo principal era una deuda económica. La autoridad del Estado de México señaló que existe una orden de captura en contra de la expareja sentimental de Norberto. Sin embargo, no se ha logrado efectuar, pues se desconoce el paradero de Yuritsi. Han pasado 12 meses sin justicia para Norberto Ronquillo y su familia. El 4 de junio se realizará una misa en festejo de un año del nacimiento a la vida eterna de Norberto Ronquillo, misma que puede ser reproducida en la cuenta de la página de Facebook de la parroquia San Pablo Apóstol de Meoqui. Será a las 6 de la tarde. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. Ya un año de esas tristes imágenes, el tiempo pasa muy rápido y a veces la justicia tarda en llegar, si es que llega. Al extenderse las medidas de suspensión de actividades laborales ordinarias por el COVID-19, la audiencia de El Larry, coautor del crimen también de la periodista Miroslava Bridge, fue reagendada por 5ª ocasión, la audiencia de individualización de sentencia por parte de los juzgados federales. Sara Lidia Mendiola Landeros, directora de la Propuesta Cívica AC, organización que ha acompañado en todo el proceso judicial a los familiares de la víctima, informó que la misma estaba programada para el próximo 11 de junio, pero en los cambios debido a la contingencia sanitaria en el Poder Judicial Federal, la fecha quedó establecida para el 16 de junio a las 12 horas. La primera fecha que se tuvo fue el 20 de abril, sin embargo, debido al acuerdo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde extendió el periodo de aislamiento social, esta se mandó al 5 de mayo pasado. Luego de extenderse las medidas de suspensión de actividades laborales ordinarias por el COVID-19, la fecha de individualización de sentencias se fue al 11 de mayo, luego al 11 de junio y finalmente el 16 del presente mes, siendo esta la 5ª ocasión que se cambia la audiencia. Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, fue encontrado culpable por el juez de distrito Néstor Pedrosa el pasado 19 de marzo del delito de homicidio calificado y agravado en perjuicio de la periodista chihuahuense Miroslava Bridge. El sentenciado podría alcanzar los 70 años de prisión, además de una cantidad millonaria de reparación del daño. Canal 28. Avanzamos con más información. Según una investigación realizada en Ciudad Juárez sobre la migración, se detalló que en esa frontera se concentran la mayoría de los mexicanos que buscan asilo político en los Estados Unidos. El motivo es por el desplazamiento forzado. Urge una ley que proteja a las personas que viven bajo estas condiciones. El doctor Rodolfo Rubio Salas, investigador del Colegio de Chihuahua, dio una videoconferencia llamada Migrantes Internacionales en Tránsito por Ciudad Juárez. Esto, luego de algunas investigaciones de campo realizadas por académicos, grupos interdisciplinarios y organismos de la sociedad civil, fue impartida a los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH en aquella frontera. Encontraron que ciudadanos mexicanos se concentran en la ciudad fronteriza para pedir asilo político, esto debido al desplazamiento forzado en territorio mexicano. En el caso, por ejemplo, de Chihuahua, también lo que nos encontramos fue que la gran mayoría de las personas provenían básicamente de 3 estados, de Michoacán, de Zacatecas y de Guerrero. Es decir, esos estados en conjunto concentraban poco más del 90% del origen, digamos, de los lugares. E incluso cuando ya analizamos los datos nos dimos cuenta de que venían de 3 o 4 municipios de esos estados en particular, ¿no? Entonces, el origen, pues, de los flujos estaba muy concentrado espacialmente, ¿no? Y esos eran, digamos, los que estaban llegando a Juárez, ¿no? Nada más. La siguiente, por favor.
Luego, las razones por las que esgrimieron, por las que habían salido de sus lugares de origen. Básicamente, digamos, todas tienen que ver con asuntos asociados a inseguridad o violencia, ¿sí? El 44% nos dijo que habían salido de esos lugares por inseguridad, por robo, delincuencia. Otro 28% nos dijo que habían salido por violencia, por narcotráfico. Y luego otro 15% había salido por amenaza, extorsión o cobro de piso. Entonces, ese elemento o la razón principal de por qué salieron de sus lugares de origen es lo que nos da de alguna manera la pauta para identificar que se trata o que se trataba de personas, digamos, de alguna manera desplazadas por violencia e inseguridad. En nuestro país urge una ley general sobre desplazamiento forzado interno en México, puesto que en estos momentos no existe tal legislación para darle protección a las personas que se enfrentan a estos casos. Ya especialistas en la materia exhortan y presionan a la Federación para que se pronuncie al respecto. Canal 28. Vamos a otros temas que también son importantes. Ponga atención. La Auditoría Superior del Estado informó que, derivado del trabajo que realizan y en atención a los ordenamientos del Congreso del Estado, han presentado 96 denuncias ante las diversas autoridades como parte de la revisión de la cuenta pública 2018 del Gobierno del Estado y también de los municipios. Como parte de las revisiones que se hacen a la cuenta pública 2018, tanto del Gobierno del Estado como de los municipios de Chihuahua, 59 funcionarios del orden estatal fueron denunciados ante las autoridades correspondientes, en tanto que 34 ayuntamientos recibieron un correo certificado para que inicien los procesos respectivos en contra de igual número de presidentes municipales o colaboradores. A estas denuncias, ordenadas por el Congreso del Estado, se suman 8 más, las cuales, por tratarse de conductas graves, aún se encuentran en la Auditoría Superior del Estado para su posterior presentación ante el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa. Hemos presentado el 100% de las denuncias que el Congreso nos ha ordenado. Esto significa que presentamos 56 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, 3 denuncias ante el órgano interno de control del Poder Judicial del Estado y 8 denuncias más que presentaremos ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Todas estas, 67 en total, tienen que ver con servidores públicos de nivel estatal. En cuanto a las denuncias correspondientes a los municipios, hemos enviado por correo certificado 34 denuncias a igual número de ayuntamientos para que estos, a través de su órgano interno de control, abran un procedimiento en contra de quien resulte responsable por las faltas establecidas en las cuentas correspondientes. El Auditor Superior del Estado precisó que aún se encuentran 16 cuentas por dictaminar por parte del Poder Legislativo, haciendo un total de 101 denuncias administrativas. Esto es el universo de todo lo que corresponde a la revisión de la cuenta pública 2018, tanto de Gobierno del Estado como de los municipios, que es el 100% del trabajo que nos tocaría hacer en esta materia, e informando que tenemos todavía 16 cuentas públicas pendientes por dictaminar por parte del Congreso del Estado. Informó para ABC Noticias Cristian Iván Granados. Y tras emitirse una alerta de extravío de una fuente radiactiva en Texas, en los Estados Unidos, que por su cercanía con México ponía en riesgo de que ingresara al país en los estados fronterizos, hoy se informó que fue encontrado el artefacto intacto dentro del mismo estado de Texas. La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó ayer por el extravío de una fuente radioactiva, esto en Texas. Por su cercanía con México, se pondría al riesgo de que ingresara al país de los estados fronterizos como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas. La dependencia señaló que el riesgo de esta fuente radioactiva es muy peligroso. Indicó que si dicha fuente es extraída de su contenedor y manipulada o se tiene contacto directo con ella, puede ocasionar lesiones permanentes, además de que si la exposición es por horas o días puede ocasionar la muerte. En concreto, se trata de un contenedor industrial de la marca Industrial Nuclear, modelo IR-100, que contiene una fuente radioactiva de IR-192 con una actividad de 47 CI.
Ya hoy por la mañana, la empresa que había informado de la desaparición de una cámara radiográfica ha localizado el dispositivo intacto. La empresa reportó que había perdido la cámara el viernes después de que un camión fuera arrasado por las aguas del río Pedernales. El equipo industrial que contiene la cápsula sellada de material radioactivo se encontró al este de North River Road. La cámara estaba completa y aún dentro de la respectiva caja de empaque de acero sin haber liberado radiación. El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, que otorga licencias para materiales y dispositivos radioactivos, está investigando el incidente para determinar si hubo violaciones de las leyes o normas estatales y tomará las medidas de aplicación de la ley necesarias. Canal 28. Y después de este breve recorrido por Texas, regresamos a Chihuahua con un tema que está en boca de todos, la reforma electoral que se está proponiendo para el próximo 2021. Es un documento muy vasto, pero mire, se hizo una reducción de 2 hojas y queremos que usted ponga mucha atención porque aquí están los puntos más importantes. Ahí le va. Reglas de elecciones primarias para elegir candidatos en partidos o en las coaliciones. Las elecciones primarias tendrían un procedimiento establecido en la próxima reforma electoral para su aplicación, como ya le decía, en el proceso 2021, para que la ciudadanía elija a los candidatos a gobernador en los partidos o en las coaliciones. Las elecciones primarias permitirán participar a todos los ciudadanos y a los militantes de cada partido político. Deben precisar del periodo, lugar y hora en que serán recibidas las solicitudes de aspirantes, la fecha en que el órgano interno correspondiente se pronunciará sobre la solicitud del aspirante y la documentación para acreditar los requisitos exigidos. Y la regla para los partidos, para poder participar en las elecciones primarias, los partidos políticos deberán postular por lo menos 2 precandidatos. Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de elección interna de precandidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos o bien dentro de un mismo partido político a distintos cargos. Ningún ciudadano que participe o haya participado en un proceso de elección interna de precandidatos podrá aspirar a candidatura independiente dentro del mismo proceso electoral. Los ciudadanos podrán presentar avisos acerca de presentación previa de algún partido político de su aspiración o alguna precandidatura. Las elecciones primarias se realizarán mediante el voto de los ciudadanos para elegir a los candidatos de los partidos políticos o las coaliciones. Estas elecciones se llevarán a cabo en un solo día y el resultado de la misma será totalmente vinculante para los partidos políticos y coaliciones. Y pongan mucha atención a lo siguiente, serán votos nulos aquellos a los que se elijan a más de un precandidato. Las elecciones primarias estarán a cargo también del Instituto Estatal Electoral, quien determinará el número de mesas y receptora de votos básicas, contiguas, extraordinarias y especiales. El día de las elecciones primarias se desarrollaría siguiendo las reglas establecidas en la jornada electoral en las elecciones generales. El IEE desarrollará una herramienta informática de carácter estrictamente informativo, a través de la cual se da a conocer los resultados previos y no definitivos de la elección primaria, capturando, digitalizando las actas de escrutinio y cómputo de las mesas receptoras de votación que se reciban en la asamblea municipal correspondiente. Serán aplicables las medidas preventivas de instalación y apertura de casillas de votación, del escrutinio y cómputo de casilla, de la clausura de la casilla, de la remisión del expediente, así como lo relacionado con las causas de nulidad de votación y las causas de nulidad de una elección. Para los gastos de elecciones primarias, los partidos políticos y coaliciones, dispondrán de hasta un monto equivalente al 55% del financiamiento público de las actividades ordinarias que le corresponden. Y en el tema de los aspirantes, ninguna persona podrá ser registrado como candidato a distintos cargos de elección popular del mismo proceso electoral. También ninguna persona podrá participar como precandidato a distintas candidaturas dentro de un mismo partido o una misma candidatura por diversos partidos políticos. Ningún precandidato participante de los procesos de selección podrá registrar como candidato por distinto partido político. Y toda persona está impedida a participar en distintos cargos de elección popular en un proceso federal y local concurrentemente. Pues parte entonces de lo que ha dicho también el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, y sobre todo también que él ha dicho y ha mencionado que esto
esta iniciativa que está proponiendo no desvía la atención de la actual estrategia que ha llevado contra esta pandemia, porque pues con esto ha surgido muchísimas opiniones por parte de distintos personajes políticos acá en nuestra entidad, y él pues lo ha dejado bastante claro, así como esto que hemos acá resumido. Y precisamente hablando del gobernador Javier Corral Jurado, él pidió a los actores políticos cortar el dedazo y que sean los ciudadanos quienes elijan candidatos, y reconoció que varios aspirantes tienen camino recorrido para poder construir las candidaturas, y que si un proceso favorece al gobernador son las internas del partido. No voy a buscar imponer ninguna reforma a nadie. Estoy buscando que se debata en sus méritos y que cada quien vea desde su óptica política, desde su visión de la participación ciudadana, qué postura tomar sobre esta reforma. Que se abstraigan un poco en lo personal y en lo grupal para que puedan ahora sí que aquilatar las bondades que sostengo. Tendrían candidatos tan competitivos. El problema es que se está viendo la reforma muy en lo personal. Muchos de ellos han avanzado ya mucho en una dinámica estrictamente interna, con acuerdos, con lo que se va construyendo en un proceso para construir una candidatura, y luego ya no se tiene capacidad para ver hacia afuera. Lo que tenemos que hacer es voltear de nuevo a ver a la gente y no tenerle miedo a la gente. Hay que ir a reforzar el vínculo, ese vínculo en el que el PAN siempre ha creído. Entonces, yo les digo, esta es una reforma que no solamente operará para elegir a un candidato a gobernador, va a operar para elegir a 67 candidatos a presidentes municipales. Eso genera un renacer de la participación ciudadana. Permite volver a destacar a hombres y mujeres capaces para responsabilidades públicas de tanta trascendencia. Entiendo que hay quienes han ya hecho ese camino, han recorrido ya un camino interno, incluso desde hace mucho tiempo, ya van varios años. Yo lo que digo es, hay que abstraernos un poco del interés personal y ver un poco más por el interés de la comunidad y qué es lo que más le conviene a México, a la democracia, a Chihuahua. Yo mismo me estoy abstrayendo de ese interés personal. Contrario a lo que se dice, y lo dicen parte de estos actores en los chats de los que tengo conocimiento, es que esta es una reforma que yo estoy propiciando para favorecer a mis candidatos o a mis precandidatos. Y yo digo que si algún proceso electoral a mí me permitiría tener más capacidad de manejo, o como se dice, de maniobra o de influencia, pues, no hay duda que sería el proceso interno entre militantes del partido. La influencia del gobernador por la estructura, por muchos motivos, tiene un nivel de influencia, de determinancia, voy a decirlo así. Si algún proceso favoreciera la posibilidad de que el gobernador oriente un apoyo, son los procesos internos. A veces no encuentro explicación de que se diga lo contrario. Hay que cortarnos en serio el dedazo, como se dice.
Lo que pasa es que siempre hemos trabajado en México con el mismo sistema. Usted cuando llega a la elección ya le dicen cuál es el candidato de Morena, del PAN, del PRI. A final de cuentas, quienes están a favor de esta reforma dicen que habría un poco más de democracia, más cercanía con la gente. Y quienes no están de acuerdo argumentan que se gastaría más dinero, habría desgaste social por los tiempos y también que algunos partidos políticos no tienen el registro local sino nacional y eso lo haría mucho más complicado, pero a final de cuentas nuestros diputados van a ser los que digan si pasa o no pasa. Esperemos más adelante a ver qué sucede con esta situación. Mientras tanto, con esta nota nosotros nos vamos a nuestra primera pausa de ABC Noticias. Ustedes no se retiren que ya regresamos con más información.